Buenas noches, niños. Hoy te contaremos la continuación de la historia anterior. Pero antes, vamos a orar. Querido Jesús, gracias por darnos un día tan maravilloso. Y te pido que cuides de mí y mi familia y te acuerdes de aquellas personas que están pasando por un mal momento en este día. En el nombre de Jesús, amén. En la noche de hoy, te hablaremos de lo que sucedió luego que Dios creara el mundo en que vivimos. ¿Recuerdas la historia? ¡Qué bueno que lo recuerdas! Adán y Eva estaban tan felices en el huerto del Edén. Se paseaban por todo el jardín, jugando con los animales. El león jugaba felizmente con ellos. En el Edén podías jugar con cualquier animal que quisieras, desde un pequeño conejito hasta con un hipopótamo. Todos eran inofensivos. No había muerte, ni siquiera la flor se marchitaba. ¡Qué hermoso era todo! Dios les advirtió a Adán y Eva que debían ser obedientes a Él, que podían disfrutar de todos los árboles en el huerto del Edén, pero el árbol del bien y del mal no podían comer y ellos debían mostrar su obediencia a Dios no comiendo de aquel árbol. Adán y Eva fueron advertidos también acerca de Satanás y de su odio en contra de los hijos de Dios. Pero un día, Eva se separó de Adán, y mientras ella estaba sola, Satanás aprovechó y utilizó la serpiente para hablarle. Y ahí se registra la primera mentira en la Biblia. La serpiente le dijo a Eva que si ella comía del fruto no iba a morir, cuando en realidad Dios había dicho lo contrario. Pero Eva escuchó la voz de Satanás y comió del fruto, y luego fue donde Adán y le dio del fruto a él también para que comiera. Y él comió. Adán y Eva estaban desnudos, pero ellos no lo sabían, y cuando comieron del fruto que Dios les prohibió, tuvieron vergüenza y se vistieron con hojas de higuera. Dios se paseaba en el jardín de costumbre para estar con Adán y Eva, pero ese día algo era diferente. Adán y Eva se escondieron de Dios y Dios le preguntó que dónde estaban. Ellos no acostumbraban a esconderse de Dios, pero ese día sí lo hicieron. Y Adán le respondió que él tenía miedo porque él estaba desnudo y por eso se escondió. También le dijo que su esposa Eva le había dado a comer del fruto y que se lo comieron. ¡Qué triste sabían el cielo! Adán y Eva habían desobedecido lo que Dios le había dicho que no hicieran y lo que los ángeles tanto les habían advertido. Por esa desobediencia, Adán y Eva ya no podían vivir más en el jardín del Edén. Ellos ahora debían salir de ese hermoso jardín que Dios había creado especialmente para ellos. Ahora, ellos iban a ver cosas que antes no habían visto, como cuando las flores se marchitaban, los animales atacando a otros animales. Iban a experimentar tantas cosas tristes. Iban a ver cómo espinas crecían de algunos árboles, cosas que antes no habían visto. Y todo esto porque desobedecieron a Dios. ¡Qué tristeza! En el plan de Dios no estaba que Adán y Eva vivieran fuera del Edén, pero por su desobediencia, ellos tuvieron que pasar por esa consecuencia. Pero Dios tenía un plan preparado. Tenía el plan de darnos a Jesús para salvarnos. Adán y Eva, luego que salieron del Edén, tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Caín y otro Abel. Y a Caín le gustaban las frutas, y a Abel le gustaba pastorear ovejas.
Un día, Dios pidió una ofrenda. Él quería que le sacrificaran una oveja, pero Caín desobedeció a Dios y no llevó lo que él pidió. Y así lo hizo Abel. Llevó una oveja ante Dios. Y Dios se sintió feliz con Abel, porque él obedeció. Pero Caín se enfureció en contra de su hermano Abel y se molestó tanto porque Dios se agradó de la ofrenda de su hermano que mató a su hermano Abel. ¿Qué cambio dio la historia desde que Adán y Eva pecaron, verdad? Así es. Después de la desobediencia de nuestros primeros padres, la historia de este mundo no es lo que Dios quería. Y aunque la historia de hoy es un poco triste, podemos alegrarnos porque Jesús dio su vida por nosotros para que en Él tengamos vida eterna. Ya vimos cuántas cosas puede traer la desobediencia. Por eso tenemos que aprender a obedecer. Nosotros los niños debemos obedecer a nuestros padres, porque ellos son nuestras guías. Y ellos deben obedecer a Dios, quien los guía a ellos para darnos a nosotros una buena educación. Muy bien, niños, ahora llegó el momento de las preguntas. Cuando Adán y Eva vivían en el Edén, ¿se marchitaban las flores? Muy bien, así es. Antes de la desobediencia, nada moría en el Edén. ¿Cómo se llamaban los hijos de Adán y Eva? ¡Wow! Muy bien. Sus nombres eran Caín y Abel. Y llegó la tercera pregunta. ¿Por qué Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén? Muy bien lo dijiste, porque desobedecieron. Ahora, niños, mi mami va a orar. Querido Dios, gracias por tener un plan a pesar de que nosotros desobedecimos. Te pido que me ayudes a mí a ser más obediente, a mis padres también para que los guíes, para que ellos nos guíen a nosotros por el mejor camino. En el nombre de Jesús. Amén.